¿Te gusta descubrir gemas de las que nadie habla? Te invitamos a recorrer Gyeongju con nosotros. Exploramos Gyeocheon Village, un pueblo milenario lleno de experiencias culturales que vos mismo podés hacer, y Hanoks centenarios que nos hacen viajar directo al pasado de Corea. Después vamos a recorrer el Seongdong Market, el mercado tradicional más puro de Corea del Sur, donde probamos comida que ni siquiera entendemos. Era para chupar. ¿Para chupar o jugar? Y encontramos cosas que nunca antes habíamos visto. Eso no sé ni siquiera qué es. Quédate que arranca. Vamos. Muy buenos días. Ahora sí, empezamos esta segunda mañana en Gyeongju viendo el Gyeocheon Village. Esta village es un barrio tradicional coreano donde se pueden encontrar muchos hanoks súper bien conservados, que son las casitas antiguas donde ellos vivían. Y además es muy importante porque acá vivieron familias muy trascendentes para su cultura, como la Choi, que apoyó mucho en la guerra contra Japón. Y además acá se construyó el primer Gukhak, que era la primera institución nacional educativa coreana. Hoy es la Universidad Nacional, entonces es un barrio que tiene muchísima historia y cultura coreana. Además, esta aldea la convirtieron en varios, digamos, como experiencias culturales. Se pueden hacer edredones, se puede hacer cerámica, muestran el proceso de cómo hacer un vino local de arroz, también de cómo hacer noodle de arroz y algunos otros platos de cocina. O sea que lo interesante a nivel turístico es como que te permiten integrarte en algunas actividades culturales. Así que bueno, vamos a ver qué encontramos y qué interesante, ¿no? Vamos. Miren, vengan a ver, por ejemplo, este de acá pueden hacer noodles. Abre de 11 hasta las 5 de la tarde, o sea, el área abre todo el día, pero a las 5 cierra y usualmente hasta las 4 son los últimos turnos para hacer estas actividades. La experiencia dicen que están desde 1963 y que usan máquinas de hace más de 60 años y 5 distintos tipos de grano para hacer los noodles, y el precio es de 13.000 wones por persona, que sean unos 12 dólares americanos, que no está nada mal. Te ponen todos el QR en la puerta para que puedas buquear la experiencia, está bien organizado. Vamos a ver si encontramos otros. ¿Qué les parece? Vamos. Hay unas ventanitas, recuerden que usaban como este papel de arroz que servía para aislar el frío. Era una forma de aislante, y a la vez estos hanoks tenían una construcción muy especial abajo del piso, que usaban unos conductos como de piedra donde hacían pasar el humo de las chimeneas para que calentara el piso. Capaz notaron, hay un montón de estas, como urnas de barro o como cerámica por todos lados, y se llaman ongis, y tienen en realidad un uso súper importante en la cocina coreana, porque son para fermentar y almacenar distintas comidas locales. El material, al ser poroso, permite la ventilación natural y hace que no se necesite electricidad. Piensen que esto es de hace muchísimos años atrás, y por eso también casi siempre quedan afuera, en los patios, porque también se necesita como de luz natural y el sol. Súper interesante, porque yo en un momento digo, ¿qué pondrán acá los antepasados? Digo, pero... Y estate atento porque se viene la guía de Corea del Sur, un viaje paso a paso, cómo recorrer el país y llegar a lugares que pocos encuentran, rutas, detalles y rincones que cambian la forma de viajar. Pronto. Bueno, miren lo que encontré acá. También otra experiencia, dibujar con las tazas entre 11 y 13, o los platos de 16 a 20, o directamente hacer las piezas, que sale 35.000, son 35, unos 40 australianos, unos 35 o menos americanos, más o menos los precios. Acá están haciendo la experiencia de pintar las tazas, como ven, la experience. Hello, how are you? Hello, how are you? Very nice. Miren todas las piezas que tienen hechas acá. Qué belleza. Miren el precio del sapo este. 900.000, $100.000. Estos 15.000. Unos 18 dólares.
$250.000, $250 este. Miren qué hermoso taller. Bueno, está muy buena, la experiencia se la ve súper bien y puedes hacer figuras o dibujar, como estuvimos viendo, entre tazas, platos. Muy bueno, muy interesante. Very good, beautiful. The flowers, beautiful, very nice. Artist, yeah. Artist, yeah, I can see. Argentina. And you? It's South Korea. South Korea, Busan? No, 동해. Tune. 강릉 Nice. 강릉 Ah, okay. 강릉. We've been 강릉이래야 잘 알아들어. Busan, 오, Gyeongju, and Seoul. no sé cómo se pronuncia. Jeonju here? 경주. Gyeongju. Venís, tenés que comprar una de las piezas, puedes elegir cualquier pieza que vos quieras y te enseñan a pintarlo por 11.000. O sea que tenés que siempre agregar el precio de lo que quieras elegir para hacer. Mira qué es esto. Es una heladería artesanal. Miren un montón de personalidades acá de Corea. Miren qué precioso que está. Y hacen todos estos sabores, miren. Y los precios están bastante bien. Hay desde 5, 6 hasta 12. No, qué buena onda. Miren esto. Titeok Pounding Experience. Hacen un helado. Miren, ¿qué es esto? Es como un helado que puedes comprar. Y creo que, ¿qué? ¿Lo golpeas vos? ¿Te golpeas tu helado? ¿Cómo será la movida? Con todo. Ya vamos a averiguar de qué se trata esta locura. Pasa que me tienta primero, antes de almorzar o cenar, me tienta lo dulce. A mí me gusta comer lo dulce antes de lo salado. Si hay alguien más que banque, me deja un comentario, por favor. Mientras vamos a buscar la comida, no se olviden, si les gusta el video hasta ahora, dejar un like, de suscribirse y tocar la campanita si no se quieren perder el próximo. Bueno, vamos a comer acá en el Suseongchang. Miren lo que es esto. Qué buena onda. Es como una casa tradicional. Está espectacular. Convirtieron este Hanok en un resto. Miren qué buena onda. Todas las botellas estas de vino de arroz. Te dan como tu casita para poder elegir y comer. ¿Y saben qué es lo que vamos a comer? Lo cual me emociona muchísimo. Vamos a probar el bibimbap, el tradicional plato coreano que no pudimos probar en Jeonju, que me quedé con ganas. Y ya son nuestros últimos días y está bastante triste pensando que me iba a ir sin probarlo, pero acá encima te lo hacen súper tradicional con unas combinaciones increíbles. Así que vamos a ver si podemos probar este vino de arroz tan famoso también. A ver si hay una chance que nos den por vaso o algo así. Si me tomo la botella vamos a quedar. Ok, llegó el momento. Nos sacamos las zapatillas. Ahora sí, vamos a buscar nuestra mesa. Miren dónde estamos. Miren qué buena onda. Qué espectáculo. Estamos en una de las piezas de la NOC para nosotros. Ahora sí, elegimos este bibimbap con bulgogi, que es como con carne. Este pedí yo que es de cangrejo, que viene crudo, o sea que vamos a ver de qué se trata. Y después pedimos para probar este licor de arroz que me recomendó el muchacho. Es local y está infusionado con goeung yuzu, que es como el limón, el yuzu por lo que recuerdo. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Nos está llegando la comida. Ok, thank you. Un poquito, a ver. Y todas estas cositas parecen bastante, tienen pinta de picar, pero bueno, ahora vamos a ver qué onda. Bueno, acá tenemos el cangrejo. Vamos a ver de qué trata. Viene crudo, como dijo el muchacho, con las algas. Y acá te traen el arroz para que lo mezcles. Salsa de soja, por lo que entiendo. Y vamos a probar el vino de arroz. Cuando tome la botella esta voy a quedar en Disney. Vamos a probar primero solo, a ver qué onda.
No está mal. Vamos a poner el arroz. Se hace así. Sí, se mezcla. Le pusimos esta salsa, que es como una derivación de la soja, un poquito más agridulce. Y le puse también esta que creo que es salsa de soja. Así que bueno, vamos a probar de qué se trata. Cangrejo crudo. A ver. Tiene sabor a mar. Y con un sabor amargo al final, pero está buenísimo. Es súper complejo el sabor. Es como agridulce, salado, apenas amargo. Es complejo, pero está muy, muy bueno. Me encantó. Y vamos a probar los dumplings de bulgogi, o esa carne que comen acá. Y ahí llegó tu plato. Bibimbap de carne. Se ve buenísimo. Un poco de alga. Ahora le ponemos el arroz también. Se lo ve buenísimo. A ver qué tal. 9. 9. Vamos a probar el vino de arroz. 6% de gradación alcohólica. Tiene un súper sabor a yuzu, como a limón. Muy bueno. Tiene como un poquito de efervescencia, pero apenas, como tipo levemente gasificado. Súper fresco. Muy bien. Ahora vinimos a visitar el mercado de Seongdong. Este mercado nos llamó la atención porque es famoso por ser mucho más local. Acompaña el desarrollo moderno de Gyeongju y se estableció en el 1971, como para acompañar cuando se instauró la estación de tren. Entonces fue como ya un proyecto de urbanización más moderno, pero hoy en día funciona como uno de los centros locales de abastecimiento para la población local. Así que bueno, vamos a ver qué encontramos. Unos buenos kilos, ¿eh? Mira, ¿qué es eso? Good, ¿eh? Good. Big. Good. No. Very good. Like, Okay. Bueno. Pero era para chupar. ¿Para chupar o comer? Como ven, ahí se puede comer como en un estilo de buffet, entonces se pueden probar distintas cosas, te servís en un plato y como que es por peso, entonces de esa forma puedes probar varias cosas locales a la vez. Eso hubiese estado bueno, lástima que ya comimos. Eso no sé ni siquiera qué es. El pulpo por ahora me siento joya, así que todo muy fresco. Vamos. Antes de irnos de Gyeongju, había un mercado más que queríamos conocer y este es el de Hungang. Hemos recorrido anteriormente el mercado de Seongdong, que se inauguró en el 71. Este mercado fue inaugurado en el 83. Sin embargo, siendo los dos mercados tradicionales coreanos, este tiene y cuenta con 700 tiendas, mientras que el de Seongdong, que es más antiguo, tiene solamente 300. Este mercado creció también tan rápido porque se enfocó un poco más al turismo, abre de jueves a domingos por la noche con comida callejera, más como artículos de ropa para el hogar. En cambio, el mercado de Seongdong se continuó enfocando desde su inicio hasta hoy a la gente local, al mercado de acá, lo normal, no tan turístico. Así que bueno, vamos a descubrir y este va a ser nuestro último spot de Gyeongju, ¿ok? Vamos. Como decíamos, este tiene horarios más variables durante los fines de semana. Todos estos puestitos se hacen nocturnos y abre hasta las 11 de la noche, mientras que Seongdong cierra siempre a las 8. Acá se prende seguro un poco más por la noche, de jueves a domingo. Ahora estamos domingo, si no me equivoco. Seguro a la noche se pone. Ya vemos que las principales tiendas ya venden ropa,
mucho más turístico, yo creo. Miren, ahí ya hay turistas de nuevo. Fíjense la diferencia en la estructura. O sea, este creció tanto más que ya es mucho más amplio, tiene varios pisos. Incluso este ya cuenta con escaleras para ir primer piso, piso para abajo. mucho más grande. Ahora sí, nuestro viaje en Corea está llegando a su fin y también en Jeonju. Espero les haya gustado toda esta serie de Corea. Díganos qué les pareció, si hay algo más que les hubiese gustado ver. No se olviden de suscribirse, de ponerle un like que nos ayuda un montón y tocar la campanita para no perderse el próximo episodio que volvemos para China. Vienen más de China ahora. Así que bueno, muchísimas gracias por mirarnos y hasta la próxima.